quiero hablarte directamente al corazón. A ti, que llevas años doblando rodillas. A ti, que has cubierto a tus hijos y a tus nietos con oración. Sé que muchas veces, cuando cierras la puerta de tu casa y te quedas en el silencio de la sala, sientes algo que no te atreves a confesarle a nadie. Miras a tu alrededor, en esa casa que con tanto esfuerzo construiste o mantienes, y en lugar de sentir un refugio de paz, sientes un peso. Es como si el aire fuera denso. Notas que, por más que limpias, la casa se siente oscura. O quizás te pasa algo más inquietante. ¿Te has dado cuenta de que el dinero entra por una mano, y se va por la otra en puras desgracias, una reparación urgente, una enfermedad repentina, una medicina cara? Parece que tuvieras bolsillos rotos. Y lo más doloroso de todo, la discordia. Esas peleas que estallan de la nada en la comida del domingo. Gritos, malentendidos, puertas que se azotan. Y tú te preguntas en tu soledad, Señor, ¿por qué? Si yo diezmo, si yo oro, si yo te busco. ¿Por qué mi casa parece un campo de batalla y no un templo? Escúchame con atención, porque lo que te voy a decir requiere madurez espiritual para entenderlo. El problema no eres tú. El problema no es que Dios te haya abandonado. El problema es que, muy probablemente, estás durmiendo con el enemigo bajo tu propio techo. Y no me refiero a una persona. Me refiero a un derecho legal. El mundo espiritual es un tribunal. Satanás es, ante todo, un abogado legalista. Él no puede entrar a tu casa a robarte la salud o la paz solo porque quiere. Él necesita una llave. Necesita un permiso. Y a veces, mis queridos hermanos, nosotros mismos, por ignorancia o por sentimentalismo, le hemos entregado esa llave en forma de un objeto físico. Déjame llevarte a la Biblia, pero no como una historia de escuela dominical, sino como lo que realmente fue, una escena del crimen espiritual. Vayamos al libro de Josué, capítulo 7. Imagina la escena. El pueblo de Dios acababa de derribar los muros de Jericó. Eran poderosos, eran invencibles. La presencia de Dios caminaba con ellos. Pero de repente, van a una batalla pequeña, insignificante, contra una ciudad llamada Ai. Y sucede lo impensable. El ejército de Dios huye. Hombres mueren. La vergüenza cubre a la nación. Josué, el líder, el hombre de fe, se rasga sus vestiduras, se tira al suelo y le reclama al cielo, Señor, ¿por qué nos has entregado en manos de los amorreos? Y escucha la respuesta de Dios, porque es la misma respuesta que quizás te está dando a ti hoy si te preguntas por qué hay ruina en tu casa. Dios no le dijo, pobrecito Josué, ora más fuerte. Dios le dijo, levántate. Israel ha pecado. Han tomado del anatema. Fíjate en el detalle. No pecó todo el pueblo. Pecó un solo hombre, un anciano de familia llamado Acán. ¿Y qué hizo Acán? ¿Mató a alguien? No. ¿Adoró a un ídolo públicamente? No. Acán vio en la batalla un manto babilónico hermoso, muy fino, y unos lingotes de oro y plata. Le gustaron. Sintió codicia. Y se los llevó a su tienda. Y aquí está el secreto aterrador. Acán cavó un hoyo en la tierra, justo en medio de su tienda, donde dormía su familia, y escondió el manto y el oro. Nadie lo veía. Físicamente, la tienda se veía igual. Pero espiritualmente, ese objeto escondido funcionó como una antena. Ese manto babilónico no era simple tela, era un objeto cargado de la iniquidad de Babilonia. Y al meterlo en el campamento, la protección de Dios se levantó de toda la nación. Un objeto. Un solo objeto escondido bajo tierra tuvo la potencia suficiente para detener la mano de Dios y abrir la puerta a la muerte. Ahora, traslada esto a tu sala, a tu recámara, a ese mueble viejo que tienes en el pasillo. Tú me dirás, pero pastor, yo no he robado nada, yo soy una persona honrada. Y te creo. Pero el enemigo es astuto y se ha modernizado. El manto babilónico de hoy ya no es un botín de guerra. Hoy se disfraza de cosas que amamos. Se disfraza de ese recuerdo de viaje que te pareció tan cultural. Se disfraza de ese regalo que te dio esa persona que tanto te lastimó hace 20 años, y que aún guardas en el cajón por si acaso. Se disfraza de esa antigüedad que compraste en el mercadillo sin saber quién fue su dueño anterior. Tu casa es tu santuario. Es el lugar donde tus hijos y tus nietos deben sentir paz. Pero si tienes un objeto que es anatema, que significa algo consagrado a la destrucción o con derecho legal de oscuridad, ese objeto está gritando en el mundo espiritual. Es una alarma constante que invita a los devoradores. No importa cuánto aceite unjas en las puertas y no importa cuántos salmos recites. Si el objeto sigue ahí, el derecho legal sigue ahí. Acán pudo haber orado toda la noche encima de ese manto escondido, y Dios no lo hubiera escuchado. Había que sacar el objeto.
En esta serie, vamos a caminar juntos, habitación por habitación. Vamos a abrir esos cajones que llevan años cerrados. Vamos a mirar con ojos espirituales esos adornos que ya ni ves porque son parte del paisaje. Porque yo sé que tú anhelas ver la gloria de Dios en tu vejez. Y para verla, primero tenemos que limpiar el territorio. Quizás estás pensando, ¿será posible? ¿Será que esa racha de mala suerte que tenemos desde el año pasado tiene que ver con lo que trajimos de aquel viaje? Mantén esa pregunta en tu mente. Porque en la próxima parte, vamos a hablar de la primera trampa, los objetos que parecen inofensivos, esos que trajimos de tierras lejanas pensando que eran cultura, pero que en realidad, son altares. Profundicemos en esto porque es donde la mayoría de las familias cristianas pierden la batalla sin darse cuenta. Hablemos de lo que yo llamo la trampa del turista. Piénsalo un momento. Has trabajado duro toda tu vida. Has criado a tus hijos y ahora quizás tienes un poco de tiempo y recursos para viajar. Vas a visitar otros estados, otros países, playas, pueblos mágicos. Y es natural que quieras traer un recuerdo. Algo que adorne esa vitrina en la sala o esa repisa sobre la chimenea. Ves una máscara de madera tallada a mano preciosa. Ves una estatuilla de un guerrero antiguo. Ves esos elefantes con la trompa levantada que dicen que traen buena suerte. Y piensas qué bonito se verá esto en la entrada de la casa. Lo compras con inocencia. Lo envuelves. Lo traes a tu hogar cristiano. Y lo colocas en un lugar de honor. Pero escúchame bien, hermano o hermana. Tienes que entender cómo funciona la materia en el mundo espiritual. Muchos de estos objetos, especialmente las artesanías indígenas, tribales o orientales, no fueron creados como simples adornos. Fueron creados originalmente con propósitos de culto. Imagina al artesano que talló esa máscara. En su cultura esa máscara se usa para invocar a los espíritus de los ancestros o para danzas rituales. Mientras sus manos tallaban la madera, su boca rezaba a sus dioses. Ese objeto no es madera inerte. Es un objeto consagrado. Ha sido dedicado a una entidad que no es Jesucristo. Y aunque tú lo veas como cultura o arte, en el mundo espiritual los demonios lo ven como un altar. Al poner eso en tu sala estás diciendo legalmente: aquí hay un lugar para esta entidad. Es como si pusieras un router de internet. Tú no ves la señal Wi-Fi, pero sabes que si el aparato está enchufado la señal está ahí. Esos objetos son repetidores de señal de oscuridad. Y quiero ser muy específico porque sé lo que puedes tener en casa. Hablemos de las figuras religiosas orientales. Esos budas gorditos y sonrientes que la gente pone para la abundancia. O esos gatos dorados que mueven la manita. Tú dirás: pastor, pero yo no los adoro, yo solo creo que se ven bonitos. Pero la Biblia dice que Dios es celoso. Si tienes un objeto cuya función es atraer suerte o dinero, estás poniendo tu fe en un ídolo de yeso, y no en el Dios de tu provisión. Estás violando el primer mandamiento bajo tu propio techo. O hablemos de esas máscaras africanas o precolombinas que a veces tienen rostros deformados o agresivos. Fíjate en esto. ¿Has notado que tus nietos pequeños a veces no quieren entrar a esa habitación? ¿O que lloran sin razón cuando están cerca de ese mueble? Los niños y los animales tienen una sensibilidad espiritual que nosotros perdemos con los años. Ellos ven lo que está detrás de la máscara. Ellos sienten la atmósfera pesada que irradia ese adorno. La Biblia es tajante en Deuteronomio 7:26. Dice: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema tú también. La palabra abominable aquí no significa feo. Significa algo que Dios detesta porque representa a otro Dios. Te voy a contar algo que vi hace unos años. Una hermana muy fiel, una sierva de oración de unos 65 años, empezó a sufrir de insomnio crónico. Sentía que alguien la miraba desde la esquina de su cuarto. Oramos, ungimos con aceite, reprendimos y nada cambiaba. Un día fui a su casa. Y el Espíritu Santo me inquietó al ver una colección de muñecas antiguas de porcelana que ella había heredado y comprado en anticuarios. Eran muñecas preciosas a los ojos humanos. Pero al acercarme sentí el frío de la muerte. Esas muñecas habían pertenecido a personas que quizás practicaron cosas ocultas, o fueron testigos de tragedias en otras casas. Al sacarlas de la recámara esa misma noche, la hermana durmió como un bebé. No se trata de tener miedo a todo. Se trata de tener discernimiento. Tu casa no puede ser un museo de dioses ajenos. Tu casa es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no comparte su habitación con ídolos de madera ni con amuletos de la suerte. Si tienes cerraduras detrás de la puerta, sábilas con moños rojos, o figuras de elefantes para el dinero, tienes que tomar una decisión hoy. ¿En quién confías? ¿En la pata de un conejo o en la sangre de Cristo? No puedes tener los dos.
Porque mientras mantengas esos objetos de seguro por si acaso, estás insultando la suficiencia de Dios, y le estás dando derecho al devorador para que toque tus finanzas. Pero este no es el único peligro. Hay objetos que no tienen que ver con dioses lejanos, sino con dolores cercanos. Objetos que tú guardas con el corazón roto, y que están actuando como anclas de tristeza y ruina en tu vida. De eso vamos a hablar ahora mismo. De los lazos del alma y los regalos que atan. Ahora quiero que respires profundo porque vamos a entrar a la habitación más difícil de limpiar. No es la sala ni el comedor. Es el cuarto de tus recuerdos. Aquí es donde el enemigo se esconde detrás del sentimentalismo para mantenerte atado a ciclos de dolor y ruina. Hablemos de lo que en el mundo espiritual llamamos transferencia de espíritu a través de objetos de conexión emocional. Tú has vivido una vida larga. Has amado y te han herido. Y es natural guardar cosas. Pero tienes que entender un principio de legalidad espiritual. Un regalo nunca es solo un regalo. Un regalo es un vehículo. Transporta la intención y el espíritu de la persona que te lo dio. Quiero hablarte de esas joyas, de ese reloj, de esa ropa o de esos muebles que guardas que pertenecen a una etapa de tu vida marcada por la traición, el abuso o el dolor. Piensa en ese anillo o esa cadena de oro que te regaló una expareja, un esposo o esposa que te fue infiel, que te maltrató o con quien la relación terminó en una guerra de palabras y odio. Tú lo guardas y dices es que es oro, vale dinero, sería un desperdicio tirarlo. O dices es un recuerdo de cuando éramos jóvenes. Pero escúchame bien. Ese objeto fue comprado o dado en un pacto que se rompió. Ese oro fue testigo de las lágrimas que lloraste en la noche. Ese objeto absorbió las palabras de maldición, los gritos y la amargura de esa casa anterior. Y hoy, aunque tú ya estás en otro tiempo, aunque quizás ya perdonaste de boca, ese objeto sigue en tu cajón actuando como un cordón umbilical invisible. Es un ancla. Mientras mantengas el monumento de esa relación tóxica en tu casa, le estás dando derecho legal a esos mismos demonios de discordia y tristeza para que circulen en tu vida actual. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes una tristeza profunda de la nada? ¿Por qué te asaltan recuerdos de dolor justo cuando estás tranquilo? Revisa qué tienes guardado. Ese objeto es un teléfono directo al infierno de tu pasado. Dios quiere hacer cosa nueva, pero no puede poner el vino nuevo en odres viejos y contaminados. Y esto me lleva al segundo punto que afecta muchísimo a tu generación, mis amados hermanos mayores. La mentalidad de escasez y los objetos de miseria. Yo sé que muchos de ustedes pasaron tiempos difíciles. Tiempos donde no había para comer, donde la ropa se remendaba 100 veces. Y eso creó en ustedes un miedo. El miedo a no tener. Y por eso tu casa está llena de cosas rotas, viejas e inservibles que guardas por si acaso. Vas a la cocina y tienes vajillas despostilladas, platos con grietas. Abres el armario y tienes sábanas raídas, ropa de hace 30 años que huele a humedad, y que no te vas a volver a poner. Guardas frascos vacíos, aparatos que no funcionan, muebles cojos. Y dices es que es pecado tirar, Dios me lo dio. No te equivoques. Dios es un Dios de excelencia y de abundancia. Cuando tú te aferras a lo roto, a lo viejo y a lo sucio por miedo a que falte mañana, estás poniendo tu fe en la escasez, y no en la provisión de Jehová Jireh. Esos objetos de miseria, acumulados por años, crean una atmósfera de estancamiento. Son un tapón espiritual. Le estás diciendo a Dios Señor, no me des nada nuevo porque no tengo espacio, prefiero quedarme con mi basura vieja. Y espiritualmente, la ruina atrae ruina. La suciedad atrae suciedad. Una casa llena de tiliches, de cosas amontonadas que no dejan circular el aire, es una casa donde el Espíritu Santo se contrista. El orden precede al milagro. Si quieres que la salud y la prosperidad entren en tus últimos años, tienes que soltar el lastre. Tienes que romper el pacto con la pobreza del pasado. Sacar esas cosas viejas no es desperdicio. Es un acto profético de fe. Es decirle al cielo, saco lo viejo y lo roto porque sé que mi Padre me va a suplir con lo nuevo y lo bueno. Pero hay algo aún más peligroso que lo viejo y lo sentimental. Hay objetos que tú compraste sin saber su historia, antigüedades que traen inquilinos invisibles. De eso vamos a hablar ahora, de la arqueología de lo oculto, y de por qué ese espejo antiguo o ese mueble de segunda mano podría ser la causa de que no haya paz en tu hogar. Ahora, caminemos con mucho cuidado, porque vamos a entrar en terreno minado. Vamos a hablar de la arqueología de lo oculto. De esas cosas que entran a tu casa bajo el disfraz de antigüedad, herencia o simple entretenimiento, pero que son verdaderos caballos de Troya. A tu edad, sé que valoras la calidad. Te gustan los muebles de madera buena, esas piezas antiguas que ya no se hacen como antes. Y a menudo, vas a tiendas de segunda mano, a mercados de pulgas o heredas los muebles de la tía o de la abuela.
Y traes a tu casa ese ropero impresionante, ese espejo biselado precioso o esa cama de caoba sólida. Pero te voy a hacer una pregunta que te helará la sangre. ¿Tú sabes lo que vio ese espejo? ¿Tú sabes quién murió en esa cama? La materia tiene memoria. La Biblia nos enseña que la tierra misma puede ser maldita por la sangre derramada sobre ella. De la misma manera, los objetos absorben la atmósfera espiritual de donde estuvieron. Imagina que compraste un sillón antiguo muy barato. Lo que no sabes es que en ese sillón, durante 20 años, un hombre se sentó a planear fraudes, a consumir vicios o a maltratar a su familia. Ese mueble está impregnado de violencia y de iniquidad. Tú lo metes a tu sala, lo limpias con aceite para muebles, se ve hermoso. Pero a los pocos días, empiezas a sentir una irritabilidad que no es tuya. Empiezas a pelear con tu esposo. Tus hijos se sienten incómodos. Has traído un testigo mudo del pecado a tu santuario. He tenido que ir a orar a casas donde las pesadillas eran insoportables, solo para descubrir que la cama que compraron de segunda mano, había sido el lecho de muerte de alguien que partió con mucho dolor y miedo, o peor aún, un lecho de adulterio constante. Al sacar ese mueble, la paz regresó instantáneamente. Y mucho cuidado con los espejos antiguos. En el ocultismo, los espejos se usan como portales de adivinación. Si ese espejo estuvo en una casa donde se hacían sesiones de espiritismo o brujería, no es un espejo, es una puerta que dejaste abierta en tu pasillo. Pero hay algo aún más peligroso porque parece inocente. Los juegos y la curiosidad. Quizás tú eres firme en la fe, pero, ¿has revisado lo que tienen tus hijos o tus nietos en sus cuartos? O peor aún, ¿tienes tú guardada esa baraja de cartas del tarot solo por curiosidad? Esa tabla o ouija que compraste hace 40 años como un juguete que está arrumbada en el desván. Escúchame bien, no existe el juego con el diablo. La ouija, las cartas de adivinación, los libros de horóscopos y magia blanca. No son juguetes. Son teléfonos rojos directos al abismo. Aunque no los uses, el simple hecho de tenerlos en tu propiedad le da al enemigo un certificado de ocupación. Es como si tuvieras una pistola cargada en la mesa de noche, aunque no la dispares, el peligro de muerte está latente. A veces, la maldición entra por la biblioteca. Esos libros que heredaste del abuelo masón, o esos libros de metafísica y control mental que compraste buscando salud. Si el libro invoca nombres que no son el de Jesucristo, si enseña a orar a los ángeles sin pasar por Dios, es anatema. Es basura radioactiva espiritual. No te engañes diciendo es que es una reliquia familiar. Si tu herencia familiar trae maldición, tu deber como patriarca o matriarca es romper esa cadena. No le pases la maldición a tus nietos. Que tu legado sea la bendición, no un objeto cargado de oscuridad. Tu casa debe ser un lugar donde los ángeles de Dios puedan transitar libremente, no un depósito de objetos con expedientes criminales espirituales. Ya hemos identificado al enemigo. Ya sabes si tienes ídolos de turistas, si guardas lazos de exparejas o si tienes antigüedades sospechosas. Ahora sientes la urgencia. Ahora tu espíritu te dice, pastor, tiene razón, necesito sacar esto ya. Pero no corras todavía. No basta con tirar las cosas a la basura. Acán escondió el manto, pero la maldición seguía ahí porque no se rompió el pacto. Hay una forma legal de hacerlo. Hay un protocolo para desactivar la bomba antes de sacarla. En la parte final te voy a entregar el bisturí. Vamos a hacer la cirugía. Te voy a enseñar los 3 pasos exactos para limpiar tu casa, romper el derecho legal y cerrar la puerta para que el mal nunca más vuelva a entrar. Prepárate, porque hoy tu casa queda libre. Hemos llegado al momento de la verdad. Ya tienes el diagnóstico. El Espíritu Santo ya te ha señalado qué cosas en tu casa están estorbando tu bendición. Ya sabes si es esa máscara, si es ese anillo del pasado o si es ese mueble cargado de historia ajena. Ahora, ¿qué hacemos? Muchos cometen el error de agarrar el objeto y tirarlo a la basura asustados. No. Escúchame bien, el diablo es legalista. Si tú tiras el objeto físico pero no rompes el pacto espiritual, el objeto se va, pero los demonios se quedan porque tienen derecho de permanencia. Para limpiar tu casa de raíz, tienes que seguir este protocolo de 3 pasos. Es como anular un contrato ante un juez. Paso 1. La anulación verbal. Antes de mover el objeto, tienes que pararte frente a él y hablarle. No porque el objeto te escuche, sino porque el mundo espiritual te escucha. Tienes que emitir un acta de divorcio. Vas a decir con autoridad, en el nombre de Jesús, renuncio a este objeto y a todo lo que representa. Corto toda ligadura de alma con la persona que me lo dio o con el lugar de donde vino. Le quito el derecho legal a cualquier espíritu de oscuridad de usar esto como su casa. Declaro que este objeto es ahora simple materia sin poder.
Lo maldigo y lo echo fuera de mi vida. Ahí acabas de romper el contrato. Paso 2. La destrucción física, restitución. Aquí es donde te va a doler el bolsillo, pero te va a sanar el alma. Tienes que deshacerte del objeto. Y escucha esta advertencia de oro, no se lo regales a nadie. Si tú sabes que algo está maldito o cargado de mala energía, y se lo regalas a tu vecino o lo donas a la caridad, estás transfiriendo la maldición a otra familia. Eso es pecado. Te conviertes en un traficante de oscuridad. Si es madera, quémalo o rómpelo. Si es metal o joyería, fúndelo o véndelo como chatarra para que sea fundido, pero no para que sea usado. Si es ropa, córtala. Tiene que quedar inservible. Tienes que demostrarle al mundo espiritual que tu paz vale más que ese dinero. Paso 3. La consagración del territorio. Una vez que el objeto salió de tu casa, el espacio queda vacío. Tienes que llenarlo inmediatamente con la presencia de Dios. Unge con aceite ese lugar, pon música de adoración y declara que ahora ese rincón le pertenece al Espíritu Santo. Hermano, hermana, yo sé que a tu edad uno quiere vivir tranquilo. Y te prometo esto, la paz que vas a sentir la primera noche después de sacar el anatema de tu casa, no tiene precio. Vas a dormir como hace años no dormías. El ambiente se va a sentir ligero. Las peleas van a cesar. El dinero va a empezar a rendir. No dejes esto para mañana. Hazlo hoy. Tu casa es la embajada del reino de los cielos, y no puede haber banderas enemigas en tu territorio. Ahora, quiero orar por ti. Quiero sellar esta enseñanza y activarte como el sacerdote o la sacerdotisa de tu hogar. Donde quiera que estés, levanta tus manos o ponlas sobre tu corazón y repite conmigo esta oración de autoridad. Cierra tus ojos y di: Padre Celestial, hoy me presento como el guardián de mi hogar. Te pido perdón si por ignorancia o por apego emocional dejé entrar cosas que ofenden tu santidad. Hoy decido creerle a tu palabra más que a mis recuerdos. En el nombre de Jesús, ahora mismo activo el poder de tu sangre sobre los dinteles de mi casa. Camino en el Espíritu por cada habitación y le ordeno a todo espíritu oculto, a toda ruina, a toda enfermedad y a toda tristeza que haga sus maletas y se largue ahora mismo. Renuncio a la maldición de Acán. Saco el anatema de mi vida. Rompo los lazos con el pasado, con el dolor y con la idolatría. Declaro que mi casa es territorio santo. Mis hijos están blindados. Mis nietos están blindados. Mi economía está blindada. Espíritu Santo, te entrego las llaves de mi hogar. Ven y habita en cada rincón. Que quien cruce mi puerta sienta tu paz. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hecho está. Amén. Si hiciste esta oración, algo se rompió en los aires. Lo vas a notar. Ahora te voy a pedir algo muy importante. Si tienes el valor de hacer esta limpieza, si estás decidido a sacar lo que estorba, quiero que escribas abajo en los comentarios una sola palabra. Escribe: limpieza. Que esa palabra sea tu firma, tu compromiso público de que hoy recuperas tu territorio. Y si tienes un testimonio, si sacaste algo y la paz volvió, regresa y cuéntalo para animar a otros. Dios te bendiga, guerrero. Tu casa es libre. Nos vemos en la próxima verdad.